Listos, ya estamos grabando. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalesi Mate Bhakti Vivava Purimakra Swami Tinamine Yasya Prasadam Bhagava Prasadam Yasya Prasadam Nagati Kutopi Dayan Stubans Tasaya Sastri Sandhyan Bandigurosi Charandaravindan Omagyati Virandasya Yayak Janan Salakanan Chaktulu Militan Janan Misigura Benamaha Panchakal Patarubiacha Kripa Sindubia Bachapatitanam Pavanebio Pasnabebio Namonoma. Bueno, pues retomamos las clases después del feliz acontecimiento. Ahora os da las clases un abuelo, así que tengo mucho cuidado que he subido un escalafón. Y ahora os puedo hablar con más sabiduría, ¿no? Porque dicen que los mayores son más sabios. Así que ahora mi verborrea habitual pues se une la de ser abuelo. Bueno, el tema de la clase de hoy, de esta charla que vamos a tener, hace tiempo que quería hablaros de las diferencias que hay y de los puntos en común entre los adoradores, los predicadores, la espiritualidad laica, y también voy a ver si me da tiempo al final de la clase y os hago una introducción a los orígenes del impersonalismo y del personalismo que está presente en distintas religiones y en distintos conceptos y filosofías. Todos hemos visto que en los diferentes procesos, en los diferentes procesos religiosos, hay distintas órdenes. Hay gente que se dedica a la prédica, que se dedica a comunicar, a evangelizar, si lo queréis llamar así, para los que sois de tradición judio-cristiana. Bueno, que aquí lo somos todos, aunque luego estemos profesando otras doctrinas, otras enseñanzas. Pero bueno, evangelizar, ¿no? La gente que se dedica a comunicar, que es lo que hace también los maestros espirituales en la India, etcétera, etcétera. Y por contrapartida, quienes se dedican más a la adoración, quienes se dedican más a la vida monástica, etcétera, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista teológico, por así decirlo, y ya os he dicho muchas veces que detesto profundamente la palabra teología, porque estoy profundamente convencido de que el logos jamás puede abarcar al teos. Pero bueno, por tener y usar un lenguaje común, pues desde el punto de vista teológico, las diferencias entre un devoto predicador y otro dedicado a la adoración del templo, nada más, pueden ser ciertamente variadas, pueden ser muy variadas y van a depender fundamentalmente de la religión en particular a la que pertenezca. Y esto es importante porque no todos actúan en la misma forma. Sin embargo, os puedo dar algunas posibles diferencias generales para que os hagan más fáciles esta comprensión. También se dice en la India que hay devotos que son Vajananandis y devotos que son Gostiananandis, los que se dedican a la adoración, al rezo y los que se dedican a la prédica. El enfoque de la prédica versus el enfoque de la adoración. A ver, un devoto predicador centraría y centra, de hecho, su práctica religiosa, su práctica espiritual, en la enseñanza y comunicación a los demás. Para él la vida espiritual está profundamente volcada hacia los demás. Su meta son los demás, comunicar, llevar, compartir. Y es la enseñanza y comunicación no solamente, y esto es lo más importante, no solamente de las escrituras, en tanto que un texto escrito para memorizar, eso no es predicar, repetir como un papagayo, bla, 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 un texto tras otro, eso no es prédica. Sería explicar, exponer todo el conocimiento que su fe, todo el conocimiento que sus textos religiosos o espirituales tienen, pero pasado siempre, siempre, siempre por el tamiz de la propia autorrealización
y de la puesta en práctica de esas mismas enseñanzas en su vida y en compartir su fe con los demás. Mientras que un devoto de la adoración del templo se centra más, o puede centrarse en la participación de rituales y ceremonias dentro del templo y nada más. Participan de rituales, ceremonias, pero nada más, y se olvidan completamente del exterior. El énfasis en la predicación es hacia afuera siempre. Es el devoto que tiene realizaciones, tiene una vida, ha dedicado toda una vida y sobre todo tiene una vida práctica en el mundo real, en el mundo de verdad. Porque siempre hay una dicotomía entre el mundo de las ideas, ¿no?, que decía Platón, esta dicotomía del mundo teórico y luego de la realidad práctica. Entonces, el mejor predicador es aquel que ha podido dedicar su vida a la práctica y ha pasado el test de la sociedad de verdad. Difícilmente alguien que no vivió en sociedad, difícilmente te puede hablar de los problemas de la sociedad porque no los conoce. Puede saber de ellos, pero en verdad no tiene un conocimiento profundo de qué es lo que se juega ahí fuera. El énfasis en la adoración está basado más en un énfasis ritualístico y centrado, como os decía, en uno mismo. Un devoto predicador pone un mayor énfasis, como os decía, en el estudio y la aplicación práctica de las enseñanzas religiosas, mientras que el devoto de la adoración del templo va a valorar mucho más exclusivamente la experiencia, sí, pero para sí mismo. La experiencia que él obtiene para sí mismo, para sí mismo. Y derivado de esto, obviamente, su propia conexión emocional con lo divino. Su contacto externo se suele convertir, en muchas ocasiones, nada más que en una mera forma de obtener recursos económicos para el microcosmos del templo o la comunidad religiosa en donde reside. Es más bien una necesidad, diríamos, de captar fondos para sostener su mundo interno que un interés real por llevar un mensaje a la humanidad. Ese interés no lo tiene el devoto adorador. De ahí que desde la antigüedad las procesiones y ceremoniales religiosos que periódicamente realizan los templos de las distintas religiones hayan servido precisamente como fuente de sostenimiento de las iglesias. Por eso se celebra la festividad de San Tantarantán. Salen todos y el templo pide dinero. Se celebra tal y atraen a los fieles al templo. Vamos a bendecir los animales, que es San Antón. Y entonces la gente acudía con los animales y a la parte de que acudían con los animales, pues se pasa la alcancía, etcétera, etcétera. El rol en la comunidad religiosa. Estos devotos desempeñan distintos roles. El devoto predicador es visto como líder espiritual. El devoto predicador es el verdadero líder espiritual, es el devoto predicador. Y es quien ejerce como un maestro para la comunidad religiosa. Mientras que el devoto de la adoración del templo puede ser visto como un participante más activo en la práctica religiosa en sí mismo. Podríamos decir como la función meramente sacerdotal, ¿ok? Como la de un monje, la de un sacerdote nada más, que se dedica nada más que a su liturgia, a lo que se hace en el altar. El enfoque de la evangelización versus el enfoque de la devoción personal. Ese es otro punto. El devoto predicador tiene un enfoque, como os decía, más orientado hacia la evangelización y la conversión de personas a su fe o a su marco de creencias, lo que él considera que es beneficioso para la humanidad, podríamos decirlo así, mientras que el devoto de la adoración del templo se centra más en su propia devoción y en su conexión con lo divino, pero la conexión de los demás con Dios no es un asunto en el que se inmiscuya.
Como cluenda, ambos devotos, tanto el predicador como el adorador, comparten, y de hecho pueden compartir y comparten una misma fe. Pueden compartir la misma fe, las mismas creencias religiosas y sus enfoques y prácticas difieren en cuanto a la forma en que abordan su relación con lo divino y, sobre todo, su papel dentro de la comunidad religiosa. Dentro de la comunidad religiosa. No hay absolutamente nada malo en que una persona se dedique a la adoración. Está en su derecho, no hay nada malo, igual que el que se retira a vivir al bosque y se dedica a meditar, que es exactamente lo mismo. Los antiguos yogis, los rishis, se retiraban a meditar, pero sucede que éste está buscando exclusivamente su salvación. Y a veces lo que se busca es un entorno de confort para uno mismo, obviando la realidad de fuera. Pero si uno es un devoto, es un adorador sincero, pues no hay ningún problema. La oración también es necesaria. Dentro de la Iglesia Católica se dice que gracias a los rezos de las monjas y los monjes de clausura, pues la Iglesia obtiene fuerza y dinamismo espiritual, y dicen estas cosas, ¿no? ¿Qué es más necesario para la sociedad en general? Esta es la pregunta. ¿Qué es más necesario? ¿Es más necesario un mensaje espiritual? ¿Tendrían sentido o tienen sentido los templos y la adoración en los mismos? ¿O podríamos decir que, por el contrario, es más necesario un enfoque de comunicación y prédica? Estas son preguntas que a uno le surgen, ¿no? La respuesta a estas preguntas, evidentemente, no es fácil y va a variar dependiendo de la perspectiva que tenga cada persona y también de la sociedad en donde se encuentre. Mirad, en términos generales, podríamos decir que tanto los templos y la adoración como la comunicación y la prédica social son importantes o pueden ser importantes para llevar un mensaje espiritual a la sociedad en general. Por un lado, los templos y la adoración pueden proporcionar y proporcionan, cuando se llevan bien y no por intereses políticos ni espurios, ni por gente que se quiere poner delante para controlar y sentirse el amo del calabozo, ni falsas arrogancias de madre o de padre superior, ni de gurú sectario, pues, como os decía, los templos y la adoración pueden proporcionar un espacio sagrado que es necesario y una experiencia emocional y espiritual para aquellos que buscan conectarse con lo divino, llevar el retiro espiritual para quienes buscan esto. La adoración en el templo también ayuda, y esto es cierto, ayuda a reforzar la identidad religiosa y la comunidad de creyentes que están en torno a ese templo, lo cual es beneficioso para la sociedad en general cuando se lleva de una forma correcta. Por otro lado, la comunicación y la prédica social es una forma efectiva, absolutamente efectiva, de llevar el mensaje espiritual a un público más amplio, a un público más amplio. Que el hambriento no tiene que buscar dónde está el comedor social, sino que se le lleva la comida al hambriento, porque hay hambrientos que ni siquiera saben que existe un comedor donde pueden saciar su hambre. ¿Ok? Así que esto puede involucrar la enseñanza de valores morales y éticos, filosóficos, que ayuden a promover una sociedad que es una sociedad, podríamos decir, más justa y más pacífica. Más justa y más pacífica. La prédica social también es una forma muy efectiva de abordar temas contemporáneos y de aplicar la enseñanza espiritual a la realidad social. Aplicar la enseñanza espiritual a la realidad social, que es donde falla el 99% de las veces las religiones a lo largo de su historia. Este fallo
de cómo aplicar la enseñanza espiritual a la realidad social es muy notorio en muchas circunstancias. Concluyendo, los dos enfoques, como os decía, son importantes para llevar un mensaje espiritual a la sociedad en general. La elección de cuál enfoque, de qué enfoque utilizar, va a depender exclusivamente de los objetivos y de la cultura de cada sociedad en particular y de cada practicante, de cada sociedad en general y de cada practicante en particular. Es muy importante que se promueva un enfoque inclusivo y respetuoso hacia todas las formas de expresión religiosa y espiritual, siempre y cuando no dañen a terceros. Y esto es muy importante, siempre y cuando no dañen a terceros. Pero en cuanto la institución religiosa entra la manipulación, el comercio, el abuso, la búsqueda del poder por el poder, de querer figurar, pues ahí ya empieza la cosa a decaer. Obviamente, un templo sin predicador es inútil, y más en la sociedad en la que estamos. Porque al final se convierte nada más que en una sucesión de fiestas y festivales, pero no hay ningún cambio social. No hay ningún cambio social. No se da el cambio social. El movimiento en el que nosotros nos formamos, en el que yo me formé con mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj, era un movimiento de prédica y es un movimiento de prédica, de llevar, de ayudar a los demás. Recuerdo una anécdota en una ocasión estando en la India, en la ciudad de Puri. Era después de comer y habían un montón de monjes que se habían tirado por el suelo y estaban allí durmiendo la siesta. Y yo estaba dando la vuelta haciendo un parikram así alrededor del templo y me encontré con mi maestro espiritual que estaba sentado en una silla, así justo a la vuelta. Yo le di así respeto y me aparté y me llamó, me dijo, mira, ven, ven, siéntate a mi lado. Y me dijo, ¿ves? Me dijo Krishnadas, esta es mi desgracia. Y señalando a la gente que estaba tirada por el suelo. Me dijo, se me ponen gordos. Se ponen gordos y no salen de los templos. No salen de aquí de cantar, de comer prasadam y de estar aquí. Dice, pero así no ayudamos a nadie. Entonces él me insistía mucho, me decía, pero me decía, you are an action man, tú eres un hombre de acción. Me decía, por favor. Me dijo riéndose, no te pongas gordo. Así me gastó esa broma. Bueno, os he hablado que hay devotos adoradores, devotos predicadores, y ahora vamos a formular una pregunta. ¿Es posible una espiritualidad laica? ¿Se puede dar una espiritualidad al margen de las religiones? Lo primero, para contestar a esto, es que debemos de tener claro qué es la espiritualidad. Lo primero que debemos de comprender es qué es la espiritualidad. La espiritualidad es un concepto muy amplio, obviamente, que puede tener distintos significados para diferentes personas. En términos generales, la espiritualidad a lo que se refiere es a la búsqueda del sentido, el propósito y la conexión con lo divino o trascendental, ¿ok? Y hago esta matización con lo divino o trascendental. La espiritualidad puede ser entendida como una dimensión de la experiencia humana que abarca la relación con uno mismo, con los demás, con el entorno natural y con lo divino o trascendental. Esas serían las patas del banco de la espiritualidad. Esta dimensión puede incluir, aunque no necesariamente, la práctica de rituales, la meditación, la oración,
la reflexión, la contemplación y cualesquiera otras formas de conexión con lo trascendental o sagrado. La espiritualidad también puede ser vista, ¿por qué no? Puede ser vista como una búsqueda personal de significado y propósito de mi propia vida, del propósito en la vida, el propósito de la vida en general y el propósito de mi vida en particular. Y puede incluir, obviamente, la exploración de preguntas profundas, de preguntas existenciales, todos os lo habéis hecho alguna vez, como el sentido de la vida, la muerte, por qué me voy a morir, el sufrimiento, la moralidad, tantas cosas que nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida sin estar necesariamente vinculadas al ámbito religioso. Por lo general, la espiritualidad se enfoca en el desarrollo de la conciencia y la conexión con lo divino o trascendental. Y obviamente puede ser un camino muy válido para encontrar paz interior y dotar a tu vida de un propósito y un sentido, porque necesitas dirección y propósito para poder caminar en el mundo. Cabría destacar el hecho de que la espiritualidad no necesariamente está ligada a una religión específica y puede tomar, y de hecho toma, diversas formas en diferentes culturas y en distintos contextos. La espiritualidad, como ya os dije anteriormente, se refiere a la búsqueda y significado, y esto es importante que lo machaquéis, a la búsqueda de significado y propósito de la vida, y la conexión con lo más grande y trascendental. Podéis llamarlo como quieras, pero es esa relación con algo que es más grande que uno mismo. Y es muy necesaria la espiritualidad porque cuando uno busca la comprensión, busca la conexión con algo que es más grande que uno mismo, así su ego se hace pequeñito y no se cree que es el más grande de todos los grandes. Desde esta perspectiva, es posible, absolutamente posible, 100% posible, tener una espiritualidad que no esté necesariamente ligada o a una religión o una creencia en lo divino. Así que, ¿es posible tener una espiritualidad laica? Sí, es posible. Es decir, una búsqueda de significado y propósito que no esté vinculada con ninguna religión en particular. Y esto implica la búsqueda de conexiones significativas con otras personas, con la naturaleza, la cultura, la creatividad de la que tantos hablo, la creatividad o cualquier otra cosa que se perciba como significativa y trascendental para el ser, para la persona. En la actualidad, de hecho, hay muchísimas personas que se consideran espirituales, pero no religiosas, y que buscan la conexión con esa parte trascendental o con lo divino, o como lo queráis definir, a través de prácticas como la meditación, como el yoga, la contemplación o la reflexión personal. Hay gente que le encanta subirse a una montaña, sentarse allí en lo alto y mirar el paisaje y simplemente estar a solas con uno mismo. Subirte a un acantilado y contemplar el mar, en búsqueda de las propias olas de tu espíritu. Esas prácticas le ayudan a uno a promover un sentido de bienestar en tu conciencia y de conexión con algo, como os decía antes, más grande que uno mismo, lo cual es muy beneficioso tanto para la salud mental y para la salud emocional de la persona. Como cluenda sobre la espiritualidad laica, sí es posible y es cada vez más común en la sociedad actual, donde las personas están buscando formas alternativas de conectarse con lo divino y encontrar este significado y propósito en la vida fuera de las estructuras religiosas tradicionales. ¿Por qué se ha desarrollado este fenómeno de la espiritualidad laica? ¿A qué se debe? Pues obviamente no es a un solo factor, sino a varios factores.
que abarcan desde lo cultural a factores sociales y personales que se han venido desarrollando en el mundo tal y como lo conocíamos en las últimas décadas. Aunque esto viene de mucho más atrás, y ahora veremos cómo los griegos también lo buscaban. Uno de los factores actualmente que más empujan a la gente hacia esta espiritualidad laica es el aumento del individualismo que hemos experimentado en las sociedades modernas. El individualismo en la sociedad moderna está omnipresente, está eternamente presente. El individualismo es algo que nos come y es algo que ha llevado a muchas personas, obviamente, a buscar fuera, a buscar su propia identidad y su propio sentido de la vida, fuera de las estructuras religiosas tradicionales. En lugar de adherirse, en lugar de vincularse a una religión específica, muchas personas están buscando formas más personalizadas y más flexibles, lejos del rito y del dogma, de conectarse con lo divino y de encontrar significado en sus vidas. Hay gente que queda también muy decepcionada por todas las cosas que han sucedido que han sucedido y que suceden en torno a las religiones. Otro factor que también influye decisivamente en la espiritualidad laica y su extensión es precisamente, y es paradójico, pero es la creciente aceptación social de la diversidad religiosa y espiritual. Y como vivimos en un mundo, sobre todo en el mundo occidental, en el que afortunadamente se respeta cada vez más la libertad religiosa y espiritual, pues eso anima a personas a seguir sencillamente su propia vía, su propio camino. A medida que una sociedad se vuelve más diversa y se vuelve más plural, cuanto más diversa y pluralista es una sociedad, es más común que las personas busquen formas alternativas de espiritualidad que no estén necesariamente ligadas a una religión o tradición específica. Por otra parte, las nuevas tecnologías, esta que estamos usando ahora mismo, con la que yo os estoy hablando, todo este auge de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación que ahora tenemos, pues están permitiendo el acceso a diversas prácticas, a distintas enseñanzas espirituales que antes no estaban disponibles de ninguna otra forma. La única forma que podías hacer era yendo a la iglesia o al templo de tu pueblo o de tu barrio, y era lo único que podías escarbar, o como hacíamos los locos de antes, que nos íbamos a la biblioteca y allí buceábamos, ¿no?, entre libros, y tenías que trabajarte tú, tu propio conocimiento, tu propia búsqueda. Pero hoy en día, uno de los factores buenos y también malos, porque un exceso de información también es contraproducente, pero bueno, sí que es verdad que nos han permitido el acceso a muchas doctrinas y enseñanzas que antes no estaban disponibles. Cualquier persona puede explorar libremente una amplia gama de prácticas y de enseñanzas espirituales a través de la lectura, vídeos, redes sociales y todos los medios habidos y por haber que nos ofrece la tecnología actual, ¿no? Y esto permite a mucha gente encontrar una espiritualidad que se adapta a sus necesidades individuales o donde él piensa que encuentra mayores respuestas. Por último, el aumento de la educación. Esto es importante. El aumento de la educación y la alfabetización ha llevado a muchas personas a cuestionar y a examinar sus creencias religiosas y espirituales, lo que ha dado lugar a nuevas formas, a la aparición de nuevas formas de espiritualidad y de nuevas prácticas. Por eso los sistemas te quieren ignorante, porque cuando hay mucha educación, educación de verdad, hay cuestionamiento. Por eso se está arrancando del sistema educativo actual todo aquello que te permitía cuestionar y tener un espíritu y una mente crítica. Ahora educamos a los chicos para que ya no se cuestionen nada y acepten ser esclavos y rehenes milieuristas de la sociedad en la que les estamos imbuyendo.
Los antiguos filósofos del mundo helénico no necesariamente eran espirituales. Me refiero con esto, quiero referirme con esto, en el sentido en el que se utiliza el término en la actualidad. ¿Ok? En la cultura griega antigua, la filosofía se enfocaba principalmente en dos cosas maravillosas. Era la búsqueda de la verdad, la sabiduría, el conocimiento a través de la razón y la lógica. La sabiduría y el conocimiento, la sabiduría y el conocimiento a través de la razón y la lógica. Buscar la verdad y la sabiduría a través de la razón y la lógica. Y, por supuesto, no necesariamente en conexión con nada divino y con nada trascendental, sino encontrar la sabiduría y la verdad por la verdad en sí misma. Sin embargo, no podemos obviar que filósofos como Platón o Aristóteles perdón, ya abordaron estos temas que podrían considerarse hoy en día, obviamente, como espirituales 100% en la actualidad. Platón y Aristóteles se enfocaron mucho en la existencia del alma y la relación entre el mundo material y el mundo de las formas o las ideas de las que os hablé en la clase anterior sobre qué es la vida. Además, para mayor abundamiento, muchos de estos antiguos filósofos griegos estaban interesados profundamente en la ética, en la moralidad y en cómo vivir una vida buena y virtuosa. ¿Y qué significa estar interesados en la ética, en la moralidad y en cómo vivir una vida buena y virtuosa? Pues esto encaja al 100% con los 10 mandamientos cristianos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿qué es lo que perseguían? ¿Qué es lo que persiguen los 10 mandamientos? La ética, la moralidad y vivir una vida buena y virtuosa. Eso es lo que te dicen los 10 mandamientos, no te dicen otra cosa. Lo cual los convertiría en espiritualistas cristianos a los griegos antiguos. Y obviamente estos temas pueden ser considerados espirituales en cierto sentido, ya que se relacionan con la búsqueda de sentido y de propósito en la vida. Generalizando, y las generalizaciones nunca son buenas, pero como el tiempo es escaso, los antiguos filósofos de Grecia no necesariamente, no todos, no necesariamente eran espirituales en el sentido moderno del término. Sus ideas y enseñanzas sobre la vida, la verdad, la sabiduría siguen siendo de una relevancia fundamental y significativa para muchas personas en la edad actual. Ahora estaréis diciendo, ¿qué es la espiritualidad en el sentido moderno del término? Bueno, ¿qué es la espiritualidad en el sentido moderno del término? Pues podríamos decir que la espiritualidad moderna se referiría principalmente a la búsqueda de esta conexión que yo os decía antes con lo divino y trascendental y a la vez con la exploración de preguntas profundas y existenciales relacionadas con el sentido de la vida, la muerte, la moralidad, etcétera, etcétera. La espiritualidad moderna a menudo se enfoca en la conexión personal, individual, con un ser superior, un universo consciente o un estado de conciencia elevado. Y puede incluir, como os decía antes, distintas prácticas que yo señalé anteriormente. Y el problema es que dentro de estas prácticas, que está la meditación, la oración y todas estas cosas, durante un tiempo, y desgraciadamente todavía está volviendo peligrosamente a estar de moda, encierran también las así denominadas prácticas psicodélicas, que es aquí donde se encuentra un peligro latente. Mucha gente busca en las sustancias psicotrópicas un remedio de práctica trascendental para trascender.
Eso se puso de moda en los 60 con la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, que incluso lo recomendaban psicólogos y psiquiatras en exploraciones de la mente, y que te abría el mundo a un cosmos, ¿no? Claro, el problema es que si tienes un buen viaje y te quedas solo con ese y te das cuenta que ha habido algo trascendental y se te abrió una rendija y lo viste, y después continúas bien sin depender más de eso, pero el problema es que casi todo el mundo que abre una rendija, una ventana, es muy peligroso abrir una rendija de este balcón porque terminas cayéndote a la calle por él, terminas suicidándote, terminas por haciéndote un daño tremendo. En cambio, la espiritualidad del mundo antiguo, como la cultura griega, e incluso en algunos aspectos, incluso la tradición hindú, se enfocaba principalmente en la búsqueda de la verdad y la sabiduría y el conocimiento, como os dije antes, a través de la lógica y la razón. Eso es en lo que se centraba. Aunque, como os dije antes, filósofos antiguos abordaron temas que podríamos considerar en la actualidad espirituales, como ya os he dicho anteriormente. Por definir un poco más la espiritualidad en el sentido moderno, pues esta se enfoca en esa conexión, acordaros de esto, personal e individual con lo divino y trascendental. ¿Ok? Esto es muy importante. Mientras que en el mundo antiguo se buscaba la verdad y la sabiduría a través de la razón y la lógica. Razón y lógica frente a la conexión personal con lo divino y trascendental. Los filósofos y eruditos de la antigua India pertenecerían a la misma categoría que los filósofos griegos en su época. Ellos desarrollaron una amplia variedad de tradiciones y de enseñanzas espirituales que todavía hoy son de una profunda relevancia en el mundo moderno. Esas tradiciones se conocen colectivamente como la filosofía y la espiritualidad hindúes. Así es como se conocen colectivamente. La espiritualidad hindú es profundamente diversa y abarca una amplia gama de prácticas, un amplio espectro de, de prácticas, de enseñanzas, de creencias muy vasto. Es el más vasto de todos los conocimientos, porque va desde la medicina, la astrología, las matemáticas, todo está teñido, todo está en el Veda. Veda significa conocimiento. Por lo tanto, el hinduismo más que una religión sería una religiosidad o una forma de vida, más que una religión convencional, como estamos acostumbrados. Pero esto daría para mucho tiempo y en esta clase no puedo centrarme tanto. Pero entended que algunas de las tradiciones espirituales más conocidas incluyen la meditación, la adoración de las deidades y la filosofía no dualista en la espiritualidad hindú. La filosofía de la India se enfocaba exactamente igual, los filósofos antiguos de la India se enfocaban exactamente igual en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Y también en el desarrollo personal y espiritual. Los filósofos de la antigua India exploraron como ningún otro una variedad de temas, como os decía, espirituales y filosóficos vastísima, que incluyen la naturaleza de la realidad, la existencia del alma, el papel del karma, de la acción y la reacción, y la reencarnación. Y obviamente también hablaban de la relación entre el individuo y lo divino. Aquellos filósofos y eruditos de la antigua India encajarían en una espiritualidad mucho más rica y diversa de la que hemos conocido en ciertos aspectos en Occidente. Tendrían esta espiritualidad, encajarían dentro de una espiritualidad rica y diversa que se enfoca en la búsqueda de la verdad, el Dharma, lo que se debe hacer. Por eso veis que
Los textos antiguos está lleno de códigos de conducta, como ningún otro. Tienes las leyes de Manu, tienes el cumplimiento del Dharma, los deberes sociales, ¿no? Y hay una grandísima variedad de contenidos que, dado lo breve de este medio, no me puedo extender ahora, pero lo abordaremos en distintas clases. Por último, como os he dicho antes, que en la espiritualidad de la India, en la espiritualidad hindú, algunas tradiciones, de las más conocidas, que incluyen, os he dicho, la adoración de las deidades, la meditación, el yoga y la filosofía no dualista. Voy a ver, bueno, a ver si en 10 minutos o un poco menos os aclaro un poco qué es esto del dualismo y el no dualismo, porque hay mucha confusión en torno a esto. Mirad, la filosofía dualista, no solo en la India, que no es algo que se inventó en la India, no es algo que ha surgido de la India. La filosofía dualista y la no dualista ha estado en todas las culturas. La filosofía dualista sostiene que hay dos principios fundamentales en el universo, dos principios, uno material y otro espiritual. Esta visión separada, esta visión del mundo, se basa en la creencia de que el universo se compone de dos sustancias separadas distintas, que hay diferencia entre la materia y el espíritu, dos sustancias separadas distintas. Después, en el cristianismo, de ahí surge Satanás y Dios, el reino del diablo y el reino del Señor Supremo, y son reinos irreconciliables. La realidad espiritual del paraíso frente a la realidad material y perversa y así del mundo del pecado y del mundo material. De ahí, de ese dualismo, se coge esa división del mundo, se toma esa división del mundo. Y obviamente la materia y el espíritu son opuestas y no se pueden reconciliar. El dualismo sostiene que el cuerpo y el alma son entidades diferentes y separadas, y que la vida humana se trata de una lucha constante, de una pelea constante entre estos dos principios, ¿no? La lucha entre Thanatos y Eros, que hablaban los antiguos filósofos, ¿no? Esta lucha siempre. Por otro lado, la filosofía no dualista sostiene que no existe división o dualidad fundamental en la naturaleza de la realidad. Entender esto bien. Para el no dualista no existe tal división, no existe tal división fundamental en la naturaleza ni en la realidad, en la naturaleza real de las cosas. En lugar de separar el mundo en opuestos, que es lo que hace el dualismo, opuestos irreconciliables, porque son opuestos que no se pueden reconciliar porque ontológicamente no son compatibles, serían como el agua y el aceite, la filosofía no dualista sostiene que la naturaleza fundamental de todo es uno solo, y que todo es, en última instancia, una expresión de esa única identidad, de esa única realidad. En otras palabras, la filosofía no dualista sostiene que la conciencia humana y el mundo material son aspectos diferentes, pero de una misma realidad, y que la división entre ellos es ilusoria. ¿A dónde volvemos aquí? Pues volveríamos al calderoniano concepto de que la vida es sueño. Y Krishna te dice en el Bhagavad Gita que aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Y quedaos, por favor, quedaos con la diferencia principal entre la filosofía dualista y no dualista. Y es que la primera sostiene que hay dos principios fundamentales separados en el universo, mientras que la segunda sostiene que todo es uno y que la dualidad, los pares de opuestos,
son una ilusión. Bueno y malo, rico y pobre, guapo y feo, etcétera, etcétera. En el cristianismo, se han dado debates y controversias filosóficas y teológicas inmensas en torno al dualismo y al no dualismo, a todo lo largo de su historia. En la antigüedad hubo corrientes filosóficas que influyeron en la teología cristiana de manera decisiva. Entre otras, por ejemplo, el platonismo y el neoplatonismo, que defendían una visión dualista del mundo, en un sentido, porque era el mundo de las ideas y el mundo material, pero como separados. Una de las formas en las que se ha manifestado el cristianismo precisamente esta idea del dualismo es a través de la separación entre el cuerpo y el alma, donde el cuerpo se considera como algo corruptible, algo temporal, mientras que el alma se considera como algo eterno y divino. Esta visión dualista es la que podéis encontrar en las obras teológicas y de teólogos y de filósofos, por ejemplo, San Agustín. San Agustín argumentaba que el cuerpo era una carga que el alma debía soportar. Sin embargo, también hay corrientes en el cristianismo que se adhieren a la visión no dualista, como el monismo cristiano. Existe el monismo cristiano, que sostiene que todo, absolutamente todo, es una expresión de la divinidad. Y en esa perspectiva, en el monismo cristiano, se defiende que el mundo material y el mundo espiritual son uno solo, y que Dios se encuentra en todas partes y en todas las cosas. Eso es lo que defiende el monismo cristiano, que Dios se encuentra en todas partes y en todas las cosas. Por eso en el credo cristiano se dice Señor de cielos y tierra. Esa oración es monista, Señor de los cielos y la tierra. Así que, como podéis ver, mis queridas y sensuales criaturas, el cristianismo se han dado tantas corrientes dualistas como no dualistas en su filosofía y en su teología, exactamente igual que ha pasado en la India. Y todas estas interpretaciones y debates, tanto en la India como en el cristianismo, todavía se debaten a día de hoy. Hay varios filósofos y teólogos cristianos que han escrito sobre el no dualismo en la historia del cristianismo. Para no aburriros, porque sería muy largo, pero, por ejemplo, Juan Escoto, que fue un filósofo y teólogo cristiano irlandés allá por el siglo IX, nada menos, defendía la visión monista de la realidad y él sostenía en sus tratados que Dios es la fuente de todo lo que existe y que todo lo que existe es una manifestación de la divinidad. Para él la distinción entre Dios y el mundo era completamente ilusoria. Para Gregorio de Palamas, que fue un gran teólogo bizantino, recordar que el Imperio Romano se divide en dos y el cristianismo se convierte en religión imperial, pero no de Roma, se convierte en religión imperial del Imperio de Occidente con Constantino. Él, que fue un gran místico bizantino, allá por el siglo XIII o el siglo XIV, no, sí, el siglo XIV, él defendía a capa y espada que la idea de la divinidad era accesible a través de la experiencia mística. Lo cual al pobre Palamas le valió más de un disgusto porque, claro, se estaba quitando muchos intermediarios, pero Palamas sostenía, obviamente como era un místico y nunca me cansaré de hablar de los místicos y yo os he hablado tanto sobre ellos, Palamas sostiene que Dios se puede conocer de una manera directa e inmediata. Fijaros qué cosa más bonita. Para Palamas, Dios se podía conocer de una manera directa e inmediata a través de la revelación, a través de la percepción mística, y que la separación entre el ser humano y Dios es ilusoria. Yo en algunas clases os he dicho muchas veces esta frase mía, de que no hay nadie que esté realmente separado de Dios, porque si no,
¿De qué iba a estar hecha la distancia? Preguntaros eso. Si podéis estar separados de Dios, ¿de qué estaría hecha la distancia? Tendría que ser algo que no es ni Dios ni tú. Lo cual, en el mundo de las ideas en el que nos estamos viviendo, pues no tiene encaje. Maximiliano, o San Maximiliano, alias el Confesor, fue un teólogo místico bizantino también, que sostenía, los bizantinos eran cañeros, como estáis viendo, Maximiliano sostenía que Dios es la fuente de toda la creación y que todo lo que existe es una manifestación de la divinidad. Todo es así. ¿De dónde viene todo esto? Mirad, hay un tipo de teología que se llama la teología apofática. La teología apofática, que se desarrolló como contracorriente al dualismo. ¿Qué significa apofática? ¿O qué es el término apofático? Para que lo entendáis, porque es justamente la teología apofática la que se discute en los textos también de la India, entre los personalistas y los impersonalistas. El término apofático proviene del griego apofasis. Apofasis en griego significa negación. Negación. En la teología o en la filosofía apofática, o también se llama filosofía negativa, se refiere, a ver cómo os explico esto, sin liaros, se refiere a un enfoque que busca describir a Dios o la realidad a través de la negación de atributos o características que podríamos considerar que son limitadas y finitas, en lugar de afirmarlos positivamente. A ver, mis queridas y sensuales criaturas, para que no os liáis. Es decir, en lugar de definir a Dios, o la realidad divina en términos de lo que es, la vía apofática lo que busca es describir exactamente lo que no es, eliminando cualquier limitación o cualquier definición que sea finita. Por ejemplo, en la teología apofática podríamos decir que Dios no tiene forma, no tiene ni espacio, no es humano, etcétera, etcétera. Esta vía apofática ha sido utilizada en las distintas tradiciones religiosas, incluyendo el cristianismo y el hinduismo y el taoísmo. Que abordaremos en otra clase, pero aquí os dejo esto a modo de aperitivo intelectual. La vía apofática, si se aplica de una manera muy cerrada, evidentemente conduce al impersonalismo, porque si vas negando, si tú asocias una forma con algo que es finito, la forma tiene que ser finita, luego Dios no tiene forma, etcétera, etcétera, y por ahí va. Y entonces siempre hay esta lucha entre el dualismo y el no dualismo. Y es algo que Chaitanya Mahaprabhu en la India, el gran místico, definió muy bien, resolvió muy bien mediante su famosa principio teológico de Achintya Veda Vedatattva. Todo es uno y simultáneamente distinto. Eso lo hizo Chaitanya Mahaprabhu, lo enunció así para acabar con el debate apofático que tenía lugar en la India hace 500 años, en el 1500, más o menos. Pero bueno, no nos vamos a meter en más charcos porque ya nos hemos ido mucho del tema. No nos hemos ido del tema, quiero decir que ya hemos metido muchos panes en el horno para cocerlos en tan poco tiempo. Así que ahora si tenéis preguntas, a ver, Udava, me preguntas aquí, ¿Centro de Creatividad es un ejemplo de espiritualidad laica? Pues sí, lo que yo propongo a través del Centro de Creatividad
es un concepto de espiritualidad laica. ¿Por qué? Porque es una primera puerta de entrada para que la gente tome contacto con la espiritualidad. Nadie que entre en nuestros centros de creatividad, querida Udava, tiene por qué seguir después nuestro camino. No tiene por qué irse a la India, no tiene por qué buscar un maestro espiritual y no tiene por qué hacer eso. Él tendrá que encontrar su camino, su camino. Lo que nosotros pretendemos a través de los centros de creatividad es darle a la gente los ingredientes. Mira, aquí tienes el arroz, aquí tienes los pimientos, aquí tienes el aceite, hazte tú la paella. Mira a ver cómo te la cocinas. Porque además, querido Auduaba, ¿sabes qué pasa? Que si no, vas a ser siempre culpable de la frustración de los demás. Porque se van a arrimar a ti para que les saques del tedio en el que están, de los problemas que tienen, pero tan pronto como la rutina se apodera, pasa el falso entusiasmo que decía Jiva Goswami, Lutza Hamai, pasa, al final tú vas a tener la culpa hasta de que se aburran. Entonces, lo mejor es darle a la gente el concepto de trascendencia, de espiritualidad laica, que tú no eres un cacho carne con ojos nada más, destinado a la muerte. Una vez que tú realices que eres un ser espiritual, que tú quieres seguir el camino que yo seguí, pues encantado, mira, yo te presento a nuestros maestros, que no quieren, mira, ahí tienes a los cristianos evangélicos, ahí tienes a los de vida universal, ahí tienes a los taoístas, ahí tienes a los budistas, y que no te convence ninguno, pues te tienes a ti mismo y al Señor Supremo. Y ya está, porque nosotros lo que no queremos es tener un club de socios, no queremos montar la asociación de amigos de la Roza Banda. Ni nada de esto. Lo que queremos es dar simplemente, el predicador lo que quiere es dar conocimiento, igual que el médico quiere dar salud. El médico te hace que recobres la salud, pero después tú te la tienes que cuidar. Y eres tú el que a partir de ahora vas a ser el responsable de tu propia salud. El médico te puede sacar de la enfermedad y te va a decir, mira, pendejo, esto te pasó porque tomabas demasiada carne, porque bebiste demasiado, porque eres intolerante a la lactosa o lo que sea. Deja de fumar, que te estás matando. Pero yo una vez que te he quitado la bronquitis, ahora la responsabilidad de fumar o no fumar va a ser tuya, no me la pongas a mí. Tú tienes, el hombre tiene que ser el artífice. Los masones esto lo definen muy bien como el que labra la piedra. El hombre se labra a sí mismo. Hay una imagen de los masones muy bonita que es el hombre labrándose a sí mismo. Entonces, en el centro de creatividad lo que queremos es darte un cincel y un buen mazo y enseñarte cómo se labra la piedra. Pero la forma que tú vas a sacar de la piedra es la tuya, no es la mía. La escultura de mi alma no puede ser como la tuya. No lo va a ser, porque cada ser es una obra de arte única e irrepetible del arquitecto supremo, del arquitecto del universo que dicen los hermanos masones. Entonces, cada uno es una obra irrepetible. Y lo que queremos justamente es eso, darle a la gente una oportunidad de trascender. Y luego que cada uno siga su camino. A ver, Connie, me dices, gracias maestro, una clase bárbara. Bueno, un poco bárbaro sí que soy. Bueno, no te preocupes, Connie, que si te quedas con ganas de más, yo soy muy pesado y la semana que viene amenazo con volver. Así que la semana que viene tendrás más. Más cosas. A ver, Lalita, mi diseñadora favorita. Estamos como con mi hija, que yo le digo, sos mi favorita, es mi única hija. Sí, yo se lo digo también a mi suegra, le digo, soy el mejor de tus yernos. Claro que sí. Bueno, el tópico de hoy viene muy a colación de conversaciones que venimos teniendo con Purushottam,
Porque bueno, nosotros buscamos justo lo que usted nos enseña, compartir, dar las herramientas, compartir desde un lugar abierto, sin buscar fieles, ¿no? Que sean, que vayan al lugar o a donde nosotros hacemos prácticas y que no vayan a ningún otro lugar. Eh, y a veces me encuentro como que en esa apertura y esa libertad que uno entrega, un poco recién lo ponías muy bien en palabras, a veces da la sensación de que buscan un médico, ¿no? O alguien a quien echarle la culpa y que les dé la pildorita para que se les pase. Entonces, nos hemos encontrado en algunas oportunidades en que esta cuestión de no querer fidelidad hacia nosotros, sino que cada uno elija su camino, no sabemos hasta dónde, si nos pasamos de vuelta, o sea, si hay un equilibrio, porque a veces por ahí nos encontramos con que van a buscarlo a otro lugar concretamente y terminan yendo a incluso lugares que son de espiritualidad laica, pero tienen un sesgo sectario de todas formas en el que hay una cuestión muy fuerte de pertenencia y que solo se puede ir a ese lugar y etcétera. Entonces, por ahí nos preguntamos eh, hasta dónde como es sana esta libertad y de qué manera uno puede como abrir las puertas del propio proceso, de lo que uno elige como camino, para también dar esa posibilidad, ¿no? Como cuando uno deja las puertas muy abiertas, eh, yo a veces no sé hasta qué punto es sano eso. Entonces, por ahí preguntarle eh, si hay un punto, no sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, sí, Lalita, te Por entiendo ahí a perfecto. veces me ha pasado con alguien que viene y me dice, ¿qué puedo hacer? Tengo dolor de garganta, no, no es el caso, Ah, ¿no? Y digo, sí, podés hacer esto, podés hacer esto, podés hacer esto, podés hacer aquello, y por ahí abro tanto el grifo que después la persona se abatata y termina no haciendo nada o perdiéndose en esa variedad de opciones que hay. a ver, mira, una cosa que tenéis que aprender a poner en práctica es dosificaros. Dosificar la información, dosificar. Porque si yo cojo con, con este termito que tengo acá y tiene este tamaño y agarro un dedal y lo vuelco, todo lo que está aquí se pierde. Lo que va a caer en el dedal va a ser una mínima parte. A veces por el entusiasmo de comunicar y de dar, damos más de lo que nos están pidiendo. Damos más de lo que nos están pidiendo. Y entonces viene el problema. Segundo, tienes que tener mucho cuidado, tenéis que tener mucho cuidado, mi querida Lalita y Purushottam, porque la gente que cruza las puertas de centros así como el vuestro de yoga y de muchas cosas, en verdad, esto es la era de Cali, la gente es profundamente egoísta. Y el 90%, créeme, de los que van a cruzar el umbral de tu lugar no están buscando nada trascendental, están buscando que les arregles la vida material. Créeme, que he tenido muchísima experiencia en esto. Y he pecado mucho he hecho mucho el tonto. En ese sentido, te hablo, uno no debe de poner nada en su boca que no pueda saborear. Y yo me he saboreado esas mieles amargas. Mucha gente se te va a acercar con el único propósito, querida Lalita, de que le arregles su vida. Que me dejó la novia, que no tengo trabajo, incluso te van a intentar que hasta que les arregle su situación profesional y laboral, te van a intentar las mil y una. Y uno intenta porque es bondadoso, pues yo te ayudo y te involucras en los problemas de los demás y te metes en su karma y ya te fregaste. Porque es como pasar por una habitación donde están fumando un montón de gente cigarros puros. Tú no fumas, tú solo pasaste por allí, pero cuando sales tu ropa ya huele a tabaco. ¿Entiendes? Ya te impregnaste. Y cuando llegas a tu casa, si Purushottam pasa por un sitio de eso, él nada más entra por casa, tú le vas a decir, ¿dónde te has metido? ¿Cómo hueles así? Yo huelo como. ¿A quién fumaste?
Que eso también pasa con las señoras estas que se ponen perfumes, esta señora mayor que se pone esos perfumes tan fuertes, que te coincides con una en el metro y como vas así aplastado, pues te toca la señora y luego llegas a casa oliendo a zorrón. Y tu mujer, que tiene un olfato de aquella manera, hueles al perfume de otra. Y tú dices, te juro por mi madre que yo solo venía en el metro. Pero te impregnas. Quiero decir con este chiste que te impregnas, Lalita. Que te impregnas, Purushottam. No os impregnéis. Dosificar. Cuando la gente venga con demasiada cosa, no le pongas... Mira, incluso en el marketing, en la venta, además, Udava, que es psicóloga, te lo puede definir muy bien, en la psicología que se utiliza para venderte cosas, si tú pones un exceso de oferta, el tipo no compra. Si le pones un escaparate con demasiadas cosas, el tipo ya no compra, porque duda que no se va a llevar lo mejor. Si tú le pones, el tipo quiere comprar, yo qué sé, este ordenador, cuando ve 7 modelos, ya no sabe porque ya teme equivocarse. Y entonces el impulso que tenía para comprar se le pasa porque tiene tanta oferta en el escaparate que ya no sabe qué quedarse, con qué quedarse. Entonces, ofrécele cosas dosificadamente. Prueba esto, esto y esto. Y de esto otro, no es mi terreno, no es mi campo. En esta tienda, las judías se venden a granel. Si las quieres empaquetadas, es en la de allá. Y no te preocupes porque todo el que se va hacia el norte luego vuelve por el sur. Si toda la humanidad, querido Purushottam, se pone de acuerdo, querida pareja, se pone de acuerdo para daros un grano de mostaza que nos corresponda, no lo van a poder hacer. Y si toda la humanidad conspira para quitarte un grano de mostaza que está en tu destino, no lo van a poder hacer. Lo que está te vendrá. Tú solamente cumple con tu deber y no te preocupes por el resultado. Que se van, que se vayan. Porque además, ese tipo de gente, si se quedan contigo, te van a producir una perturbación enorme con el resto de tu gente. ¿Para qué quieres que se queden? ¿Para que den la joda? Como decís vosotros, ¿para qué? ¿Pagarte la joda? Así que no te preocupes, pero dosificaros, que eso sí es muy importante. No le deis a todo el mundo todo así, ¡ah, la gatapum! A veces conviene mantener la distancia, ¿sabes? A veces un poco de solemnidad, entenderlo bien esto, no está de más. Y hay respecto de la prédica, hay como también, como cuando uno predica, ¿no? Cuando uno transmite algo, enseña algo, también luego llegan como las pruebas, digamos, para el predicador, ¿no? En relación a lo que estás predicando. Claro que Y sí. si uno, por ejemplo, uno que elige un camino específico, y como si uno predica una espiritualidad laica, que es como eso no, o sea, si uno predica una espiritualidad laica, las pruebas van a ser como de esa, o las enseñanzas que lleguen, o lo que vuelva, va a ser como en esa línea, y no a lo mejor en la línea que uno está eligiendo, ¿se entiende? Como Mira, como si uno estuviera predicando algo que no, como que no está practicando, ¿no? ¿Se entiende? no es cierto, no es cierto, Ajá. porque Dios es absoluto. Tú le estás dando a la gente la oportunidad de trascender, Porque para construir un edificio, lo primero que necesitas son los cimientos. Los cimientos. Así que lo primero que necesitas es cavar la zanja, meterle así de hormigón, meterle el fierro para que eso sea sólido. A través de la espiritualidad laica tú le haces los cimientos. Tú haces los cimientos. La catedral que después se quieran construir encima, ese es asunto suyo. Tú no te estás contradiciendo porque donde tú has edificado la construcción de tu catedral está hecha en los mismos cimientos que cualquier otra catedral, porque sin eso no hay nada. Sin la filosofía griega en Occidente no seríamos nada porque son los cimientos. ¿Entiendes? Tú le estás dando a la gente las herramientas, el cimiento, comprende, y es muy necesario que se lo expliques así, porque si no sabes qué pasa, que caen en el fanatismo.
El que no tiene conocimiento previo, el que no tiene un fundamento, el que no tiene cimientos, es arrastrado a las sectas, a los fanáticos, se entrega ciegamente. Y nosotros, a través de la espiritualidad laica, lo que queremos es enseñarle a la gente que pueden tener una fe ciega, pero que nunca deben estar cegados por la fe, que son cosas distintas. Tú puedes tener una fe ciega, pero no estar cegado por la fe. Yo he construido sobre mis cimientos, he construido la arquitectura de mi vida espiritual. Y obviamente está vinculado a un ashram, al concepto de Radha Krishna. De hecho, soy fundador de un templo, coño, ¿qué más? pero ese es mi camino. Lo que yo no puedo pretender es salir ahora a la calle y pretender, ¿me entiendes?, que todas las criaturas, que todas las sensuales criaturas que están sensuales criaturas que andan por el mundo tengan que escoger mi camino. Adiós, muy buenas. Porque uno no tiene que tener deseo de tener seguidores. Nosotros no estamos aquí para ver si tenemos más socios del Boca o del River o del Real Madrid o del Barcelona. No estamos aquí para tener aficionados. La vida espiritual, uno no puede ser aficionado a la vida espiritual. Uno solo puede ser practicante de la vida espiritual, practicante real, pero no aficionado. Que no es lo mismo ver el fútbol desde la grada que estar en el campo de juego llevándote las patadas y tratando de marcar gol. ¿Sabes? Todo el mundo todo el mundo en la barra de un bar con un Cuba Libre en las manos es experto en todo. ¿Sabes? Cualquier cuñado, como decimos aquí en España, están las historias del cuñado, sábelo todo. Cualquier cuñado con un cubata en la barra de un bar, ¡utsa! Sabe de todo. En cualquier círculo que esté el mundo, cada uno con su matecito allí, con su bombillita, todo el mundo es expertísimo. Como decimos en España, ver los toros desde la barrera está muy bien, ¿sabes? Pero bájate al ruedo, a ver si los tienes. Claro. Entonces, simplemente darle a la gente cimientos para que construyan su propia realidad. Luego, si te piden, oye, a mí es que me gustaría más de lo tuyo, no hay ningún problema. Mira, aquí está lo mío, aquí está Vishnu Maharaj, aquí están los templos de la Chaitanya Mission, aquí está, vente para acá. Ahora, si yo veo que lo tuyo, ¿me entiendes? No es irte con la Chaitanya Mission ni con Vishnu Maharaj, ¿qué tal? Yo porque te voy a retirar el habla no te voy a ayudar espiritualmente. Si yo veo que a lo mejor tú vas a ser más feliz en la tradición cristiana, pues yo te voy a decir en qué consiste la espiritualidad y ser un feliz cristiano. Es que el Sanatana Dharma en verdad es espiritualidad laica. Porque es para todos, trasciende las religiones. El Sanatana Dharma no es una religión. Es un conocimiento universal. Así que no estamos explicando nada que yo me haya inventado. Es que es puro Sanatana Dharma. El Sanatana Dharma es el conocimiento universal, de la fuente de la cual luego parcialmente hay distintas religiones y distintos procesos. Nosotros vamos al océano, que es donde salió el agua, que se evaporó en las nubes, que luego hizo que los distintos ríos fluyeran por la tierra. Nosotros vamos a la fuente original, al océano. Y hablando de ríos, mirad, por mucho que tú metas las manos en el río y empujes el agua, el río no va a llegar antes al mar. Y a veces tenemos este exceso de prisa, queremos que la gente empujarla para que lleguen a lo que yo tengo, ¿sabes? Sé evangelista, sé Hare Krishna, sé budista, sé, pero de los míos. Hacete de boca, loco. ¿No? Y como te veo una bufanda de River, te reviento. Toda esa cosa hay que trascenderla ya. Pero sí, cuidaros, claro. Sobre todo, Lalita y Purushottam, cuidaros mucho. Cuidaros mucho a quién abrir la puerta y tener distancia. Dad lo mejor de vosotros mismos, pero mantener distancia con la gente que llega. Porque por la misma puerta que entra el honrado, entra el ladrón. Y ninguno viene con tarjetas de presentación. Ninguno viene y dice, buenas, soy el ladrón que viene a robar a tu casa. Entonces, ser precavidos, cuidaros. Gracias, Krishnadas. ¿Más cosas? A
ver, por aquí. Bueno, pues nada, si no tenemos más preguntas, como estoy abuelo, me voy a retirar, que dicen que los abuelos a cierta hora se tienen que ir. Así que nada, estos días ha sido una experiencia bonita de ver a mi nieta y mirar, dices las pruebas, las enseñanzas que te da la vida. Ahora mismo tengo la 4ª generación que es mi nieta y tengo a su bisabuela en casa también, que está para dejar el cuerpo. La tengo con oxígeno, tiene un tumor en un pulmón y está ya, Vishnu Maharaj le dio ya bendiciones y tal, y está viendo las dos. Y yo tenía a mi nieta, estaba en el hospital, nada más salir del vientre de su madre me la dieron a mí, la tuve en mis brazos nada más salir. Y esa es la visión del trascendentalista. Yo primero pensé, ¿qué habrás hecho tú para meterte en este lío aquí conmigo? No, ¿de dónde habrás salido tú? No, ¿de dónde habrás aterrizado? Pero yo la estaba viendo y tenía, os juro, inmediatamente la imagen de mi suegra con 93 años dejando el cuerpo. Y dije, has venido a hacer el camino de la vida. Lo que vas a encontrar en él te va a sobrecoger, vas a llorar y vas a reír. Y sobre todo, yo procuraré estar al lado suyo para darle cimientos. Pero la vida que construya tendrá que ser la suya, no la de su abuelo, ni la de sus padres. Khalil Gibran decía, vuestros hijos viven en la casa del mañana donde vosotros ni en sueños vais a poder entrar. Así que uno tiene que estar al lado para dirigir, para orientar, pero dejad que cada uno tome la responsabilidad de su propio camino. Porque si no, la gente siempre está buscando culpables. Siempre está buscando culpables. Y si no, os culparán. Cuando no sean felices, irán a vuestro centro y dirán, ¡ay, Purushottam, estira la itata! ¡Ah, mierda! Y el mismo que te alababa un día, te está poniendo incienso, al día siguiente te está devorando. Y uno tiene que aprender a trascender eso. Ok, chicos. Pues bueno, vamos a parar la grabación. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte a todos, mis queridas y sensuales criaturas. Gracias. Y Udava, seguiremos profundizando en el Centro de Creatividad y en todo esto. Ya tenemos los postulados y vamos a hacer una muy buena, te iba a decir filosofía, pero no, un muy buen libro de cocina, de recetas. ¿No? Vamos a hacer un buen dietario para que la gente cocine bien. Muy bien. Au revoir, grand-père. Un abrazo. Au revoir. Grand-père. Ya, sí, grand-père, sí, sí, ya, grand-père. Sí, sí. Captura más la idea. Sí, sí, el gran padre, el grand-père. Ok, se va bien. Que estén felices todos. Chao.